Desde el 2018 se hizo público el uso de un lenguaje particular en los discursos de los agentes de organismos antitrata. Por ejemplo, en una entrevista del diario Perfil de 2021, el codirector de la Protex, que es la Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas, Marcelo Colombo, dijo que los grupos de tipo secta coercitiva son organizaciones con fines filantrópicos, religiosos o de contención espiritual que reclutan personas y se benefician de su trabajo bajo la apariencia de un bienestar espiritual. Cuando el periodista le preguntó acerca de las víctimas que no se perciben como tales en estos casos de grupos religiosos, él argumentó que eso se debe a su ingreso en un sistema ideológico o espiritual que les impide reconocer su situación de explotación. Lo que él entiende como control coercitivo, también lo vamos a ver como persuasión coercitiva o lavado de cerebro. Es decir, que en estos casos no se concibe siquiera que pueda haber gente que no sea víctima cuando lo está diciendo. En una entrevista de 2023 en la revista Quorum, muy reciente, la fiscal cotitular de Protex, Alejandra Mangano, dijo: cuando creemos que tenemos todas las modalidades y las dinámicas de explotación aprendidas, aparecen nuevas modalidades, como por ejemplo las organizaciones coercitivas, las sectas. Cabe destacar que desde el 2020 los informes anuales de cifras y actividades de la Protex cuentan con un apartado titulado Causas sectas. El último informe semestral del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata incluyó, entre otras propuestas, promover acciones de concientización y sensibilización de la población en general acerca de la captación mediante organizaciones coercitivas, también llamadas sectas. Y no es casualidad que luego de este informe, en julio de 2023, se publicara un folleto dedicado exclusivamente a advertir sobre la persuasión coercitiva y las organizaciones coercitivas. En el folleto se define esta como una serie de acciones de manipulación psicológica para controlar la voluntad de una persona o grupo bajo el uso de un tipo de fuerza que no es percibida por el sujeto, agregando explícitamente que ha sido denominada lavado de cerebro en referencia al proceso de anulación de la identidad psicosocial previa, a la destrucción o afectación severa de la personalidad sufrida por una persona sin ser consciente del daño. Todas estas definiciones, vistas en conjunto a partir de la sociología y de la antropología de los nuevos movimientos religiosos, es evidentemente un derivado de la teoría del lavado de cerebro de una psicóloga estadounidense llamada Margaret Singer y algunos de sus seguidores que siguen hasta el día de hoy. Esta teoría fue rechazada por la comunidad académica y hasta el día de hoy no es aceptada entre los científicos sociales ni tampoco entre los especialistas de la salud mental. Ya en los años 80, incluso la Asociación de Psicología Americana dictaminó que aquella teoría carecía del rigor científico necesario para ser siquiera considerada y que conllevaba un alto riesgo de incurrir en la discriminación y la estigmatización de las minorías religiosas. Luego de esto, Singer no pudo declarar más en tribunales como testigo experto y se fue a Europa a formar a algunos académicos que son los que la siguen hoy. Después de más de 5 décadas de análisis, sociólogos, antropólogos y psicólogos confirman que los procesos mediante los cuales los individuos se unen a grupos religiosos minoritarios no difieren de los procesos de las religiones más tradicionales. Entonces, no hay nada de misterioso o de mágico en la conversión religiosa de las minorías. Por esa razón, es una falacia argumentar que ese proceso pueda generar la pérdida de la voluntad o del libre albedrío más que una conversión a la religión católica o al judaísmo. Ahora bien, estos términos y teorías discriminatorias no quedaron solamente en los medios de difusión. El tratamiento judicial de las causas concretas también refleja la influencia de estas teorías en los tribunales. En un estudio en curso sobre fallos de más de 9 casos relacionados con grupos religiosos y espirituales, que estoy haciendo actualmente, encontré un uso recurrente de los términos secta y lavado de cerebro, tanto en las acusaciones fiscales como en palabras de jueces, de agentes de asistencia a las víctimas, de psicólogos y de abogados. Estos procesos penales citan como marco teórico, cuando hacen definición de qué es una secta o qué es el lavado de cerebro, un corpus muy limitado bibliográfico al que le dan un consenso científico supuesto en su aceptación, pero que cuando analizamos quiénes son los autores de esos textos, surge que en su mayoría forman parte de asociaciones antisectas internacionales y que los conceptos que vuelcan allí son un derivado, a veces simplemente una copia exacta de las teorías de Singer, a quien citan
frecuentemente. Entonces, ahora veamos algunos ejemplos de cómo son movilizadas estas categorías en los contextos judiciales. Un juez federal en un juicio oral dijo: los que pertenecen a una secta ponen su fe ante todo y ordenan su vida de acuerdo a ella. Ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo muestra un fallo en el cual se define el lavado de cerebro como una programación que anula la conciencia y que solo puede ser recobrada mediante una desprogramación. En este caso, para hacer una acotación, no solamente llama la atención el lenguaje de programación, hablando de la mente humana, sino también el hecho de que se proponga tan ligeramente realizar una desprogramación en un contexto democrático cuando es una actividad ya prohibida en muchos países. De hecho, podemos ver un montón de testimonios de distintas comunidades religiosas que lo han vivido en distintos lugares del mundo, porque esto básicamente consiste en secuestrar a las personas y forzarlas a abandonar su religión con técnicas violentas, a veces violaciones, a veces golpes, a veces simplemente tenerlos encerrados. Entonces estamos hablando de un delito. Otro juez de tribunal oral dice: en aquellos casos donde por tradición, por cuestiones de la familia, se está dentro de una religión porque se nació allí, en general las personas no llegan a ese lugar por una situación de vulnerabilidad. Ahora, cuando las personas van a otro culto o a otra religión, en general estas características de vulnerabilidad están presentes. Y remata diciendo: basta con acudir a cualquier culto y encontraremos que la mayoría de las personas son vulnerables. Si nos paramos en la puerta, lo vamos a observar. Esta amplitud de la noción de vulnerabilidad, que ya veníamos viendo que es previa al tema de las religiones, pero que acá se amplía más, es muy frecuente. Y mientras, por ejemplo, acá se considera que una persona que entró a una nueva religión es vulnerable por eso, en otros casos se dice que si la persona nació en esa religión es vulnerable por haber nacido en esa religión. Entonces no tenemos un criterio, ni siquiera hay un criterio único. Otra jueza, por ejemplo, dice: ellos van formando su familia dentro de aquel templo. Tanto es así que los encartados se hacían llamar Mai y Pai, no señora o doña, porque le pretenden dar esa idea de familia, de única familia que apoya. En este ejemplo vemos que se interpretan rasgos intrínsecos de la religión como elementos de lavado del cerebro. Y son rasgos que, por otro lado, son comunes a muchas religiones, como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa o algunas comunidades protestantes que llaman padre a sus sacerdotes, entre otras religiones. También podemos preguntarnos sobre el modo en que estas categorías influyen en la evaluación del delito cuando en base a ellas se silencia a quienes no se perciben víctimas. Como dijo otro juez federal, no importa cómo las víctimas se puedan percibir si hay vulnerabilidad y si hay persuasión coercitiva. Vista, como vimos, que se define a la persuasión coercitiva. Entonces, esta idea está generalizada, y lo vemos en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, porque en la gran mayoría hay personas que dicen: yo no soy víctima, yo me uní a este grupo, o soy voluntario porque quiero, y aún así se los sigue considerando víctimas, e incluso cuando se ordenan pericias médicas que niegan cualquier tipo de problema cognitivo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en un caso que es muy famoso, que es el de la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Entonces, uno se pregunta: ¿qué rol cumplen estas categorías en los procesos judiciales? ¿Son solamente prejuicios o tienen algún tipo de incidencia? Para la ley argentina, el delito de trata consiste, como decía Cecilia, en la captación, el traslado, la recepción o la acogida y el ofrecimiento de personas con fines de explotación. Se entiende por captación normalmente ganar la voluntad o atraer a la víctima con promesas que luego resultan falsas o de alguna manera de atraerla para luego explotarla sexual o laboralmente. La recepción o acogida es el recibimiento de esa víctima en un lugar donde va a ser explotada o trasladada. Y el traslado es justamente el tráfico de esa persona hacia el destino de explotación. Pero en los casos que yo analicé se argumenta que la captación consiste en la difusión de las ideas religiosas y en el lavado del cerebro. Por eso, aunque las presuntas víctimas tengan libertad ambulatoria, se las considera captadas porque se unieron a un grupo religioso. El acogimiento, los fiscales de la Protex en varias causas dicen que la mera pertenencia al grupo es el acogimiento de la persona, de la víctima. Y en un requerimiento de elevación a juicio dicen literalmente: existía un acogimiento visto desde una perspectiva orgánica de pertenencia a la escuela. El trabajo voluntario, por otro lado, y las donaciones son interpretados como explotación, y si un miembro de la comunidad llega a ser ayudado a transportarse para cualquier fin, se lo considera trasladado.
Y finalmente, y cerrando un poco con lo que decía Cecilia recién, observamos una ampliación de la noción de vulnerabilidad, porque esta noción está incluyendo ahora también la búsqueda espiritual como una de sus características. Si las personas dicen haber entrado a un grupo porque estaban en una búsqueda espiritual, porque estaban buscando un propósito para sus vidas, entonces eran vulnerables. Ese es el argumento que se está movilizando. Entonces la vulnerabilidad es una condición categórica que está basada en un prejuicio religioso que no se modifica y ni siquiera se cuestiona cuando los testimonios y las pericias contradicen esto. De este modo, el papel de víctima se impone sobre personas adultas que pasan a ser tratadas como infantes y que no son escuchadas. Estas categorías están siendo movilizadas y naturalizadas en distintos contextos y con el apoyo de distintos sectores del Estado. Este marco conceptual impregna la manera en que los operadores judiciales están concibiendo el fenómeno religioso en general y puede intervenir en la forma en que evalúan la presencia del delito en los casos particulares, y lo está haciendo, de hecho. A esto hay que sumarle el hecho de que cada una de estas acusaciones hace eco en los medios de comunicación, amplificando aún más la estigmatización y la discriminación de las minorías religiosas. Acá podemos ver que incluso estos términos son plasmados en sitios oficiales, como decía Alejandro recién, en el sitio de fiscales.gov.ar. Algunos tribunales ya se pronunciaron con respecto a estas acusaciones, como el Tribunal Oral de Paraná en la causa de la Iglesia Tabernáculo Internacional de Entre Ríos. Es un caso que fue publicado, de hecho, en muy poquitos medios, luego de haber sido masificado en todos los medios cuando se lo llamaba la secta que trataba a sus feligreses y que los traficaba. En esta causa, durante el juicio oral, las presuntas víctimas, todas en su totalidad, no solamente negaron rotundamente haber sido víctimas de ningún delito, sino que denunciaron que los agentes de asistencia a las víctimas de trata los habían intentado convencer de declarar en contra de sus pastores. Luego de escuchar las declaraciones, el propio fiscal de la causa decidió abandonar la acusación y en su discurso final dijo: «Parece ser que una vez que se pone en marcha la maquinaria del Estado, esta no se detiene, a pesar de que las pruebas resultaban contundentes en sentido contrario, actuando en base a prejuicios y, lo que es más grave aún, afectando derechos constitucionales». Este fenómeno también fue advertido por varias organizaciones internacionales. Esta es una carta que fue publicada el año pasado en el periódico de Derechos Humanos y Libertad Religiosa Dieter Winter, en que también una de estas organizaciones hizo una presentación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas advirtiendo lo que está pasando en Argentina. Todas estas advertencias fundamentalmente llaman la atención sobre las violaciones a los derechos humanos que implica considerar actividades de voluntariado religioso como trata de personas, y el tremendo daño que genera no escuchar a las personas que son consideradas víctimas, adjudicándoles una incapacidad para decidir sobre sus propias vidas por el simple hecho de elegir una forma distinta a la de la mayoría. Les agradezco mucho y buenas tardes.